El aire dentro de la finca Montoro siempre estaba en calma, tan quieto que incluso el sonido más suave se sentía como una interrupción. El polvo jamás se quedaba en las superficies de mármol, y el silencio llenaba los largos y resonantes pasillos como una segunda capa de pintura. Esa mañana, la quietud se rompía solo por el tenue barrido de un paño deslizándose sobre la pulida barandilla de la gran escalera. Elena Castillo se movía con un cuidado aprendido, sus movimientos suaves y precisos. La luz del sol que entraba por los altos ventanales se reflejaba en su trenza rubia. El dobladillo de su vestido de algodón gris rozaba sus tobillos mientras se agachaba para pulir la barandilla. Sus zapatos eran sencillos, negros y gastados. No llevaba joyas, ni perfume, nada que llamara la atención sobre sí misma. Incluso su presencia se sentía como un susurro. Llevaba allí casi un mes. Contratada a prueba como ama de llaves interna, Elena era tan invisible como eficiente. Trabajaba antes de que los demás despertaran, limpiaba habitaciones a las que ya nadie entraba y se mantenía sola durante los descansos del personal. No hablaba a menos que le hablaran, no se quejaba de las cargas pesadas y nunca, ni una sola vez, pedía ayuda. Pero lo que sorprendía a todos, especialmente a los que habían trabajado en la finca durante años, era que nunca aceptaba propinas. Ni de Jorge, el anciano chófer conocido por deslizar un billete en manos nuevas. Ni de Carmen, la ama de llaves principal que admiraba la callada diligencia de Elena y una vez escondió dinero en una pila de ropa doblada. Cada vez, la respuesta de Elena era la misma, una sonrisa suave y agradecida y un tranquilo, gracias, pero no puedo aceptarlo. A la mayoría le habría parecido admirable, pero para Damián Montoro, era una señal de alarma. Detrás de puertas negras y elegantes en el piso superior, en una habitación forrada con maquetas y planos de la ciudad, Damián estaba frente a una gran pantalla dividida en 4 transmisiones en vivo. Cámaras de seguridad que cubrían las estancias principales de la finca. Sus ojos estaban fijos en una de ellas. Elena en el comedor, limpiando la mesa mientras la luz del sol se extendía por el suelo como si fuera jarabe. Ella no acepta propinas, dijo Damián con sequedad. A su lado, Andrés, su asistente de toda la vida, levantó la vista de su tableta. No, yo también lo vi. Ha sido sólida, tranquila. Nadie se ha quejado. Damián no respondió de inmediato. Se inclinó hacia la pantalla, observándola ajustar el centro de mesa plateado y detenerse para enderezar una silla que ya estaba perfectamente alineada. Sus movimientos no eran apresurados. Se preocupaba por cosas que nadie más notaba. Eso es lo que me molesta, dijo Damián. Andrés levantó una ceja. ¿Qué es buena en su trabajo? Que es demasiado buena, replicó Damián. Demasiado perfecta, demasiado cuidadosa. Se volvió hacia la ventana que daba al jardín. Cuando era niño, dijo en voz baja. Teníamos una ama de llaves que se sentía como de la familia. Me hacía chocolate cuando estaba enfermo. Me leía. Luego, un día, vació la caja fuerte y desapareció. Andrés se quedó en silencio. Ya había oído fragmentos de esta historia antes. Damián continuó, mi padre dijo que era una lección. No confíes en la gente que parece demasiado humilde. Los que sonríen con más facilidad, mienten mejor. Andrés volvió a mirar la pantalla. Elena estaba recogiendo sus paños con la misma precisión de siempre. Tal vez es simplemente una persona decente, ofreció. La mandíbula de Damián se tensó. O tal vez es paciente, jugando a largo plazo. Se giró hacia la pantalla, con una expresión indescifrable. No es suficiente que no quiera tomar dinero. Quiero ver qué hace cuando cree que nadie está mirando. No cuando es fácil ser buena, sino cuando no lo es. Andrés frunció el ceño. ¿Vas a ponerla a prueba? Damián asintió. Ha durado un mes, dijo. Veamos qué pasa cuando la bondad no es conveniente. Y por primera vez desde que Elena Castillo había llegado, Damián Montoro sintió algo extraño. Incertidumbre. La prueba. La sala de estar de la finca Montoro vestía una elegancia tranquila, techos altos, cortinas hasta el suelo que se mecían suavemente con la brisa de la tarde y una cálida luz solar que teñía de oro los suelos de parqué.
Todo había sido dispuesto con cuidado ese día, más cuidadosamente de lo habitual. Sobre la gran mesa de centro de roble yacían una cartera de cuero, un reloj Patek Philippe y una pila ordenada de billetes de 100 euros, sujetos sin apretar por una pinza de oro. La disposición parecía casual, casi accidental, pero no lo era. Damián Montoro estaba inmóvil en el sofá de terciopelo cercano. Las mangas de su camisa remangadas justo lo suficiente para mostrar los caros gemelos en sus muñecas. Su cabeza apoyada en el cojín, los ojos cerrados, la respiración constante. Cada detalle era deliberado. Su postura, su respiración, la forma en que su mano colgaba por el borde, como si el sueño lo hubiera atrapado a mitad de un pensamiento. Pero Damián estaba completamente despierto. Detrás de una obra de arte enmarcada en la pared lejana, una discreta cámara de seguridad grababa todo. Había comprobado los ángulos, asegurándose de que nada estuviera obstruido. Hoy no confiaba en sus instintos. Hoy estaba reuniendo pruebas. Escuchó el débil tic-tac del reloj de pared. 2:47 de la tarde. Justo a tiempo, escuchó el suave pisar de zapatos fuera de la habitación, un suave golpe en el umbral abierto. Silencio, luego pasos. Elena Castillo. Entró con la misma presencia silenciosa que había empezado a inquietarle. Suave, discreta, pero inconfundiblemente consciente. Llevaba su habitual vestido gris apagado y un sencillo delantal blanco. Su pelo estaba trenzado de nuevo, unos pocos mechones caían suavemente alrededor de su rostro. Se movía con un propósito, aunque hoy sus pasos parecían más lentos, más deliberados. Damián resistió la urgencia de espiar. Mantuvo su respiración uniforme, los ojos relajados detrás de los párpados bajos. Sus pasos se detuvieron. Ella había visto los objetos en la mesa. Él esperó. Al principio, ningún sonido. Luego, la más tenue aspiración de aliento. Sus pasos se reanudaron, pero no hacia la mesa. Se movió detrás del sofá, desempolvando el zócalo, luego cruzó hasta el aparador y ajustó un jarrón de lirios. Trabajó metódicamente, con cuidado, ignorando la obvia tentación a centímetros del hombre que parecía dormido. Aún así, Damián podía sentirlo, su mirada. Ella había visto el dinero. Había mirado. Contó 1, 2, 3 segundos. Luego otra pausa. La habitación se sentía más pesada con cada respiración que él tomaba. ¿Lo alcanzaría? ¿Se guardaría un billete en el bolsillo y fingiría que no pasó nada? Luego vino el sonido de un roce suave. El paño en su mano rozó el borde de la mesa. Se acercó, pero no para robar. Estaba limpiando. Sintió el leve cambio de aire cuando pasó junto a él, con cuidado de no perturbar su sueño. Recogió la taza de té vacía que él había dejado antes, limpió la superficie de la mesa, recolocó el posavasos. Aún así, no había tocado el dinero. El corazón de Damián latía más fuerte de lo que debería, más fuerte de lo que quería. Luego llegó el momento que no había esperado. Elena hizo una pausa. Su mano se cernió cerca de los billetes. Sin tocar, sin temblar, simplemente quieta. Luego buscó un libro de tapa dura en el estante detrás del sofá, una novela que él había dejado fuera una vez y nunca terminó. Sin decir palabra, lo colocó suavemente encima del dinero, como si lo estuviera protegiendo de la vista. No por miedo, ni por vergüenza, sino como si nadie debiera ver algo tan tentador desatendido. Damián sintió algo parpadear dentro de sí. Se dio la vuelta y caminó suavemente hacia el sillón cercano. De él, recogió una manta doblada, ligera, suave, sin usar, y se acercó a él. Quiso detenerla, decir algo, abrir los ojos, pero no lo hizo. No mientras ella desdoblaba suavemente la manta. No mientras se inclinaba y la colocaba ligeramente sobre su pecho y hombros. No mientras sus dedos apartaban un mechón de pelo de su frente, una acción tan tierna que pertenecía a otra vida. Y entonces, susurró tan bajo que casi se sintió como una oración. Gracias por darme este trabajo. No le fallaré. La garganta de Damián se cerró. Por primera vez en años, los muros que había construido, piedra a piedra, razón por razón,
se agrietaron, solo un poco, pero lo suficiente para que algo real se colara. Se quedó quieto mucho después de que ella se hubiera ido, con los ojos todavía cerrados, el peso de la manta más pesado que antes, no en tela, sino en significado. Para un hombre que no había confiado en nada más que en el control, la honestidad de una mujer que no sabía que estaba siendo observada fue lo más desarmador de todo. La verdad silenciosa. Damián se sentó solo en su oficina. La habitación estaba oscura excepto por el suave resplandor azul de la pantalla de seguridad frente a él. La grabación se repetía en silencio los mismos pocos minutos una y otra vez. Ahí estaba ella, Elena. La observó entrar en la sala de estar. Hacer una pausa. Su mirada se posó en los objetos que él había dejado fuera, la cartera, el reloj, la pila ordenada de billetes, y luego en el dormido en el sofá. Sus ojos se demoraron, no con avaricia, ni siquiera con curiosidad, sino con algo más suave, reflexivo, cauteloso. Luego el libro, la manta, el susurro. Damián se inclinó, estudiando cada detalle. La forma en que alisó la esquina de la manta, la forma en que lo miró, no como a un CEO, sino simplemente a un hombre. Esa tranquila ternura lo inquietó más que cualquier cosa que ella pudiera haber dicho. Y aún así, no podía dejar de mirar. Su voz resonó débilmente en su mente. Gracias por darme este trabajo. No le fallaré. Por primera vez en años, Damián Montoro no estaba seguro de qué sentir. Quiso descartarlo. Tal vez ella vio la cámara. Tal vez todo fue un acto. Pero en el fondo, sabía que no. No había habido actuación en sus ojos. Era real, y lo dejó conmocionado. Al día siguiente, al pasar por la cocina, disminuyó la velocidad cuando la vio sola, limpiando las encimeras. Ella no lo notó. Sus movimientos eran constantes, silenciosos. Se detuvo solo para doblar un paño de cocina con preciso cuidado, colocándolo perfectamente sobre el asa del horno. Damián se quedó en las sombras un momento más de lo necesario, luego siguió sin decir palabra. Más tarde esa semana, el cielo se había teñido de un profundo tono azul marino cuando Damián vio el viejo Rolls Royce aparcado bajo el árbol lejano. Dentro, Jorge, su veterano chofer, se había quedado dormido, con las gafas resbalando por su nariz. Entonces apareció Elena. Se movió en silencio hacia el coche, abrió la puerta suavemente y recuperó la manta de punto de detrás del asiento. Con cuidado aprendido, la colocó sobre los hombros de Jorge y la ajustó para que no se cayera. Luego, silenciosamente, cerró la puerta y se alejó. Damián observó desde la ventana de arriba, exhalando suavemente, el cristal empañándose bajo su aliento. No era solo un gesto. Ella era así. En los días que siguieron, Damián comenzó a ver más. Una fotografía polvorienta de su madre, olvidada hace mucho tiempo, estaba de repente limpia, su marco de plata reluciente. Un glifo que goteaba dejó de hacerlo. Una pequeña nota con delicada letra apareció junto a la puerta trasera. Dejé fruta extra en el refrigerador para la señora Carmen. ¿Le apetecen melocotones? Solo estaba firmada con una pequeña flor dibujada a mano. Ningún reconocimiento, ningún anuncio, solo actos silenciosos de cuidado. La confesión y el quiebre del muro. Luego llegó la noche que recordaría durante mucho tiempo. Damián regresó tarde de una reunión de negocios. La chaqueta colgaba de un brazo. Mientras cruzaba el pasillo hacia el jardín, notó que alguien estaba sentado en el banco de piedra justo detrás de la puerta de cristal. Elena. Estaba ligeramente encorvada, con los brazos alrededor de sí misma. Su teléfono descansaba en su regazo. Incluso desde la distancia, vio sus hombros temblar. Abrió la puerta ligeramente, lo suficiente para escuchar un sollozo ahogado. Luego nada. Se secó la cara con la manga, inhaló lentamente y susurró algo que no pudo distinguir. No salió, no interrumpió. Simplemente observó sin ser visto cómo se serenaba y regresaba silenciosamente al interior. A la mañana siguiente, Damián se despertó antes del amanecer. Entró en la cocina antes de que llegara el personal, preparó té y buscó en el cajón de su escritorio un sobre blanco liso.
Lo colocó debajo de la taza de té habitual de Elena en la bandeja. Dentro, una suma modesta, suficiente para lo que ella pudiera necesitar. En el sobre, una sola línea escrita con su letra inclinada y cuidadosa: no te niegues. Es tu salario por adelantado. No lo firmó. Cuando Elena lo encontró más tarde, sus dedos temblaron. Miró alrededor de la cocina silenciosa. El té todavía estaba caliente. No dijo nada, y nadie le dijo nada a ella. Pero detrás de la puerta cerrada de la oficina, Damián se sentó con su café intacto, mirando el jardín, sus pensamientos más fuertes que cualquier palabra. No era el dinero. No era culpa. Era algo más. Algo como el comienzo de la confianza. O tal vez el comienzo de algo que había olvidado cómo sentir. Sucedió un jueves. La finca estaba inusualmente ocupada ese día, llena del tintineo de los cubiertos y el murmullo de la conversación mientras Damián organizaba un almuerzo privado para unos cuantos inversores de toda la vida. El aire estaba fresco, el personal se movía como un reloj, y todo, hasta los pliegues de las servilletas de lino, estaba exactamente como debía ser, hasta que dejó de estarlo. A mitad del evento, una invitada, una mujer bien vestida de unos 50 años con demasiado perfume y una lengua afilada, se levantó de su silla y levantó un pequeño trozo de tela blanca doblada. «Desculpen», gritó lo suficientemente fuerte como para que la mitad de la sala la escuchara. ¿Alguien dejó caer esto, o debería decir que intentó dejarlo atrás? Las cabezas se giraron. La señora Elvira Valdés sostuvo el pañuelo como si fuera una prueba. Su expresión era de teatral desdén. Lo encontré debajo de la silla en el salón de invitados, justo donde había estado sentado el señor Duval. Huele a lavanda y a otra cosa. Muy deliberado. Damián levantó la vista desde el extremo de la mesa, con el ceño fruncido. Carmen, la ama de llaves principal, se adelantó. «Yo me encargaré, señora», dijo con calma, extendiendo la mano para coger la tela. Pero la señora Valdés no había terminado. «He estado en suficientes fincas para saber cómo van estas cosas. Un pañuelo dejado atrás, por favor. Es un viejo truco, uno destinado a llamar la atención, a atraer la mirada de alguien». La insinuación flotó en el aire, aguda e inconfundible. La mandíbula de Damián se tensó. Minutos después, Elena fue llamada al pasillo trasero cerca del estudio. Llegó en silencio, con las manos cruzadas sobre el delantal, el rostro pálido pero sereno. Carmen estaba a su lado, sosteniendo el pañuelo suavemente. «¿Es tuyo, Elena?», preguntó Carmen en voz baja. Elena parpadeó, su mirada cayendo sobre la tela. Una pequeña flor bordada estaba cuidadosamente en una esquina, la costura ligeramente torcida. «Sí», dijo. «Debió caerse de mi bolsillo mientras limpiaba». «Ella no lo hizo a propósito», añadió Carmen. «Lo tiene desde que llegó». «Lo he visto». Pero Damián no dijo nada. Estaba junto a la ventana, con los brazos cruzados, la espalda medio girada. La acusación, por absurda que fuera, tocó algo sensible, algo viejo. Finalmente, se giró, su rostro indescifrable. «Elena, necesito preguntar. ¿Estabas intentando llamar la atención de alguien?». «No», respondió ella rápidamente. Luego de nuevo, más suave. «No, señor». «Entonces, ¿por qué no dijiste algo cuando la señora Valdés te confrontó?». Ella dudó, sus manos apretándose ligeramente. «Porque no habría importado». Las cejas de Damián se juntaron. «Disculpa». «Ya me han acusado antes», susurró. Luego salió lentamente al principio, luego como si se rompiera una presa. «Yo trabajaba en una residencia de ancianos. Había un paciente, el señor Ellis. Una noche, se desplomó. La ambulancia tardaba, así que le di mi sangre. Lo salvó». Hizo una pausa, tragando con dificultad. Unos días después, alguien denunció que faltaba una cruz de oro de su cajón. La encontraron en el carro de la lavandería que yo usaba. Yo no la cogí. Ni siquiera sé cómo llegó allí. Su voz se quebró, pero ellos no preguntaron. Simplemente me despidieron.
Desde entonces, cuando la gente me acusa, no me explico. Simplemente me voy. Es más fácil. La gente cree lo que quiere. La habitación estaba en silencio. Elena respiró hondo, su voz temblando. Recogeré mis cosas, susurró. No, dijo Damián bruscamente. Ella se detuvo. Él se adelantó, con la voz baja pero firme. No vas a ir a ninguna parte. Ella se giró ligeramente, con los ojos muy abiertos. Me equivoqué, dijo él. Las palabras eran desconocidas. Y lo siento. Recogió el pañuelo y lo apretó suavemente en su mano. No tienes que explicar nada más. No a mí. Por primera vez desde que llegó a la finca, Elena se permitió llorar en silencio sin vergüenza. No por miedo, sino por el extraño y abrumador alivio de ser finalmente vista. El comienzo de la confianza. La mañana después del malentendido, la finca estaba en silencio. La tensión del día anterior se había desvanecido, pero algo persistía, un pensamiento inacabado, una palabra no dicha. Damián lo sintió en su pecho como un dolor tranquilo, sutil, pero persistente. Encontró a Elena sola en el pasillo trasero, organizando los suministros con su habitual precisión silenciosa. Por un momento, simplemente observó cómo se movían sus manos, cómo inclinaba ligeramente la cabeza para leer una etiqueta escrita a mano. Elena, dijo suavemente. Ella se giró, sobresaltada, secándose las manos en el delantal. ¿Querrías caminar conmigo un momento? Ella dudó, luego asintió. Él la guió más allá del patio y alrededor del invernadero hasta una puerta de madera en el extremo lejano del jardín. Las bisagras crujieron cuando la empujó. Más allá se extendía un jardín privado más pequeño, intacto, medio olvidado, con rosas silvestres rizándose alrededor de los enrejados y hiedra trepando por las paredes. Allí se respiraba tranquilidad, sin ser perturbado. Este era el espacio de mi madre, dijo, con la voz más suave de lo que ella jamás había oído. A ella le encantaba estar aquí. Elena miró a su alrededor, sin estar segura de por qué la había traído. El aire olía a jazmín viejo y tierra cálida. No he dejado entrar a nadie desde que ella falleció, añadió, con las manos a la espalda. Se giró para mirarla. Te debo una disculpa por dudar de ti. Hizo una pausa. Pero me enseñaste algo más. Que a veces las personas más amables son las que menos dicen. No porque se escondan, sino porque han sido heridas lo suficiente como para saber que el silencio es más seguro. Los ojos de Elena se encontraron con los suyos, sorprendida por la dulzura de su expresión. Este lugar solía sentirse solo de ella, dijo. Pero hoy, se siente también un poco tuyo. Por primera vez, Damián la miró no como a una ama de llaves, no como a personal, sino como a alguien real, alguien en quien podía confiar. A partir de ese día, se produjeron cambios silenciosos. Damián comenzó a unirse brevemente al personal para el té de la mañana en la cocina lateral, algo que nunca había hecho. Cuando se servía una taza, servía una para Elena también. Al principio, ella se negó educadamente, insegura de cómo responder. Pero a la mañana siguiente, cuando él esperó en silencio, colocando la taza junto a la suya, ella finalmente se sentó. Él no hablaba mucho durante esos descansos, pero su presencia suavizaba la habitación. Elena notó cómo la línea silenciosa entre el piso de arriba y el de abajo comenzaba a desdibujarse. Una tarde, Damián la llamó a la biblioteca. La habitación era vasta, con estanterías del suelo al techo, escaleras y filas de libros encuadernados en cuero. Elena se quedó cerca del umbral, insegura de por qué la habían llamado. Estoy catalogando de nuevo la colección, dijo Damián, señalando las estanterías. Demasiados de estos se quedan aquí sin tocar. Algunos deberían ser reparados, otros donados. Me gustaría que tú decidieras. Ella parpadeó. Yo. Confío en tu criterio. Solo unas pocas palabras. Pero para alguien que siempre había esperado permiso, se sintió como algo mucho más. Una semana después, Damián caminaba por los senderos del jardín detrás de la finca. La luz de la tarde se filtraba a través de los árboles en suaves cintas doradas.
Cerca de los rosales, escuchó risas. Ligeras. Sin aliento. Hizo una pausa. Elena estaba junto a George, el anciano jardinero, pasándole un paño para secarse la frente. Tenía una mancha de tierra en la mejilla y sostenía una regadera. George dijo algo y ella volvió a reír, cálida y plena. Luego dijo algo que detuvo a Damián en seco. Si puedo traer un poco de paz al día de alguien, aunque solo sea limpiando una ventana o regando flores, entonces creo que vale la pena vivir esa vida. Él no se movió. Se quedó escondido detrás de la cortina de hiedra y dejó que las palabras se asimilaran. Ya no era lástima o admiración. Algo había cambiado. Damián Montoro, que había pasado años escondido detrás de paredes pulidas y torres de cristal, sintió algo desconocido florecer silenciosamente en su pecho. No culpa, no confusión, sino respeto, y tal vez algo peligrosamente cercano al amor. El refugio en la tormenta. La lluvia llegó de repente esa noche. Dura e implacable, tamborileando contra el techo de la finca Montoro como 1000 dedos golpeando con urgencia. El trueno retumbó desde las colinas, bajo y estruendoso, mientras el viento barría el jardín, doblando los árboles como papel. Dentro de la gran casa, las luces parpadearon 1, 2 veces, y luego se apagaron. Damián se quedó en el pasillo, mirando el candelabro a oscuras. Unos segundos después, el generador de reserva se puso en marcha, pero solo parcialmente. Los sistemas de seguridad y las luces del pasillo regresaron. Sin embargo, la mayor parte del ala de la cocina permaneció oscura. Cogió una linterna del vestíbulo y comenzó a caminar. Al doblar la esquina cerca de la cocina, captó un destello de movimiento. Alguien junto a la ventana. Entonces la vio. Elena. Estaba presionando un paño de cocina contra un cristal de ventana agrietado. Mientras la lluvia entraba a chorros, empapando la encimera y a ella. Su vestido se pegaba a sus hombros, la trenza suelta por el viento. Estaba tiritando. Damián no pensó. No habló. Caminó directamente hacia ella, se quitó la chaqueta y la colocó suavemente sobre sus hombros. Vamos, dijo en voz baja. La tomó de la mano, no a la fuerza, solo lo suficiente para guiarla, por el pasillo hasta la pequeña cocina de emergencia cerca de la entrada del personal, uno de los pocos lugares donde todavía brillaba una suave luz ámbar. Estaba cálido allí, desordenado, estrecho, pero seco, seguro. Elena se quedó junto a la encimera, con los brazos cruzados bajo la chaqueta de él, la cabeza baja. Damián echó agua en 2 tazas que no coincidían, más por hacer algo que por sed. La lluvia golpeaba el cristal como si quisiera entrar. Se sentó en el borde del banco, observándola por el rabillo del ojo. No dijeron nada durante un rato, y por una vez el silencio se sintió bien. Entonces preguntó, apenas en un susurro. ¿Por qué te quedaste? Elena levantó la vista, sorprendida. Él no explicó, solo la miró, su mirada firme. Después de todo, pudiste irte. Ella miró sus manos. Las mangas de la chaqueta de él le quedaban demasiado largas. Porque, susurró, nadie me ha necesitado como lo hace este lugar. Y, añadió aún más suavemente, no quería irme mientras alguien que todavía está sufriendo finge que no lo está. A Damián se le cortó la respiración. Ella ni siquiera lo estaba mirando. Pero sus palabras vieron a través de él. Parpadeó lentamente, se giró hacia la lluvia exterior, borrosa, distorsionada. No sé cómo ser suave con la gente, dijo. No sé cómo ser abierto. Elena se acercó. No tienes que saberlo, dijo. Solo tienes que sentirlo. Damián la miró, y luego la miró de verdad. Su rostro húmedo, las mejillas sonrojadas, pero sus ojos pacientes, comprensivos, y en esa pequeña cocina, bajo el zumbido de la luz de emergencia, Damián hizo algo que nunca había hecho sin pensarlo demasiado, extendió la mano. No con miedo, no con control, sino con asombro. Su mano se cernió un momento antes de apartar suavemente un mechón de pelo de su rostro, posándose ligeramente contra su mejilla. No fue un beso, ni una promesa. Solo la primera vez que Damián Montoro tocaba algo que no quería perder.
Y para Elena Castillo, fue la primera vez que alguien la tocaba como si fuera real y segura. La lluvia continuó cayendo. Pero dentro de esa pequeña cocina, algo mucho más frágil acababa de empezar a crecer. La gala y el regreso. La noche de la gala benéfica llegó con una elegancia tranquila. La finca brillaba bajo hileras de luces cálidas, los setos recortados a la perfección y el jardín florecido con rosas de finales de primavera. Coches negros se detuvieron uno tras otro en la entrada, sus faros cortando el anochecer. Los invitados salieron con vestidos de noche y trajes a medida, las risas mezclándose con el sonido del champán que se servía y las suaves notas de un cuarteto de cuerda tocando junto a la fuente. Pero en medio de tanta grandeza, Elena estaba tranquilamente cerca de la entrada, con un pequeño portapapeles en la mano, saludando a cada invitado con una calidez aprendida y un elegante asentimiento. Damián le había pedido, había confiado en ella, que supervisara uno de los roles más delicados de la noche, el flujo del evento, el registro de invitados, la disposición de los asientos y los pequeños detalles que normalmente requerían un equipo profesional. Elena había dudado cuando él se lo preguntó por primera vez. ¿Estás seguro?, había susurrado. Él solo había sonreído. No hay nadie más que prefiera tener a cargo. Ahora, mientras la finca se llenaba de risas y luces de cámara, ella se movía entre la multitud como si perteneciera a ella, no como una invitada, sino como alguien esencial para el alma misma del evento. Desde el otro extremo del salón de baile, Damián la observaba. Su sencillo vestido azul pálido era modesto, pero resaltaba el brillo de sus ojos. No era la misma mujer que había llegado a su puerta semanas atrás, asustada de hablar, insegura de su lugar en el mundo. Ella no había cambiado, pero a algo dentro de ella finalmente se le había permitido brillar. Más tarde esa noche, la música se suavizó y un miembro de la junta golpeó una copa con un tenedor. Señoras y señores, anunció. El señor Damián Montoro desea decir unas palabras. Damián subió al pequeño escenario en el centro de la sala, ajustando el micrófono. Su traje era impecable, pero su expresión era más suave de lo que nadie le había visto. He organizado muchos eventos como este, comenzó, con la voz firme. Y he hablado de números, inversiones, edificios y planos, pero esta noche me gustaría hablar de otra cosa. La sala se quedó en silencio. Quiero contarles una historia sobre alguien por quien la mayoría de ustedes probablemente ha pasado sin siquiera darse cuenta. Una persona que no hace mucho llegó aquí con muy poco, sin riqueza, sin título, sin un currículum del que presumir, solo manos tranquilas y ojos que habían visto más de lo que merecían. Hizo una pausa. Esta persona me recordó a través de acciones sencillas y tranquilas que la bondad no se anuncia, que el tipo de fuerza más verdadero se encuentra en aquellos que sirven sin necesitar reconocimiento. Miró hacia Elena, que estaba paralizada cerca del fondo de la sala, con los ojos muy abiertos. No la nombraré, añadió Damián, porque ella no necesita que se nombre para importar. Hubo silencio. Luego un murmullo de suaves aplausos. Después de bajar del escenario, Damián cruzó la sala y se acercó a Elena sin decir palabra. En su mano había una pequeña caja de terciopelo cuadrada. Se la entregó. Elena la abrió lentamente y se quedó sin aliento. Dentro había un delicado colgante de plata con forma de estrella. El diseño era intrincado, atemporal. Lo había visto antes en el cuello de la mujer de la foto que estaba en el pasillo principal de la finca. La madre de Damián. Mi madre solía decir, dijo él suavemente. Los que guardan luz en sus corazones siempre encontrarán su camino. Él la miró a los ojos. Y tú lo has hecho, Elena. Incluso cuando nadie estaba mirando, incluso cuando habría sido más fácil detenerse. Elena contuvo las lágrimas. No podía hablar. Todavía no. Pero la mirada en sus ojos lo decía todo. En ese momento, ella vio a Damián no como al CEO, no como al hombre que una vez había dudado de ella, sino como a alguien que había aprendido, verdaderamente aprendido, lo que significaba volver a confiar y tal vez incluso amar. La promesa del mañana. La carta llegó doblada en un blanco liso, metida bajo el periódico de la mañana en la encimera de la cocina. Elena la abrió lentamente, sus manos temblando ligeramente.
La primera línea le cortó la respiración. Felicidades, se te ha otorgado una beca de enfermería completa a través de la Fundación de Salud Montoro. Parpadeó 1, 2 veces. Nunca había solicitado una. Su corazón se aceleró mientras escaneaba los detalles. Matrícula completa, alojamiento, estipendio, un programa con el que había soñado pero que nunca se había atrevido a alcanzar. Al final, con una letra elegante y familiar, había una última línea. Alguien creyó en ti. Ahora ve y conviértete en quien siempre estuviste destinada a ser. Ella supo al instante. Era Damián. Nunca lo mencionó. Nunca lo sacó a colación. Ni de pasada. Ni siquiera cuando ella le dijo tranquilamente durante el té a la mañana siguiente. Creo que me iré pronto. Él simplemente asintió, una suave sonrisa asomando en la esquina de su boca. Y luego dijo, suave pero claro, si un día quieres volver, la casa seguirá aquí. Y yo también. Elena dejó la finca 2 semanas después. Su maleta era pequeña. No poseía mucho, pero su corazón era más pesado de lo que esperaba, y de alguna manera más ligero, también. Se detuvo en la puerta esa mañana final, con los ojos empañados, volviéndose para echar un último vistazo al lugar donde su vida había comenzado a cambiar en silencio. No lloró hasta que el coche se alejó. Pasaron 6 meses. El otoño regresó, tiñendo de luz dorada los setos y forrando los caminos de piedra con hojas caídas. El jardín en la parte trasera de la finca Montoro estaba floreciendo de nuevo, esta vez con lavanda, no plantada por el personal, sino por Damián. Estaba arrodillado en la tierra blanda, con las mangas remangadas, con tierra en las manos, podando cada arbusto con una ternura inesperada. El aire olía a memoria. Calma, limpio, familiar. No escuchó abrirse la puerta detrás de él. No vio la figura caminando lentamente por el sendero hasta que escuchó su voz. Todavía no puedes mantener esas líneas rectas. Él levantó la vista. Ahí estaba ella, Elena. El pelo un poco más largo, los ojos iguales. Una bolsa de lona colgaba de un hombro y en sus manos un pequeño paquete envuelto. Damián se puso de pie, quitándose la tierra de las manos, demasiado aturdido para hablar. Pensé en visitar la lavanda, dijo, luego sonrió. Y al hombre que la plantó. Él tragó con dificultad, sus ojos nunca la abandonaron. Ella le entregó el paquete. Lo abrió con cuidado, levantando la tela blanca y suave de la caja, un pañuelo, nuevo, inmaculado. A lo largo de la esquina, cosido con hilo dorado. Damián y Elena. Se quedó mirándolo por un largo momento, luego levantó la vista, sonriendo. Así que, esta vez sí tenías intención de dejarlo atrás. Ella se rió, con los ojos llorosos. No, susurró. Esta vez quiero que te lo quedes. Él se acercó. Sin necesidad de preguntar nada más. Ella estaba aquí y eso era suficiente. Más tarde esa noche, la cocina brillaba con el suave ámbar del crepúsculo. Damián estaba en el fregadero, con las mangas remangadas, lavando los platos lenta y deliberadamente. Elena estaba sentada en la encimera, balanceando suavemente los pies, observándolo con tranquila diversión. Nunca pensé que vería al gran Damián Montoro lavando platos, bromeó. Él miró por encima del hombro, sonriendo. No se lo digas a nadie. Arruinaría mi reputación. Rieron sin forzar, natural, como 2 personas que habían dejado de intentar impresionar al mundo y finalmente habían aprendido a simplemente ser. Afuera, el sol se hundía detrás de los árboles. Dentro, el mundo se sentía completo.